Hola chavales, aquí Terrani. Hoy os vengo con un nuevo vídeo del canal y hoy os vengo a hablar de la razón por la que yo creo que la mayoría de la gente tiene malos hábitos de alimentación. Al final tiene una dieta desequilibrada que pues les hace un poco frenar su progreso y también les impide llevar una vida más saludable, o que podrían llevar una vida más saludable. Primero de todo vamos a empezar con algo o con lo que a mí me hizo ver y me ayudó a darme cuenta un poco el porqué, y luego ya os explicaré más a fondo pues el porqué y tal y tal. Bueno, nos vamos a hace 4, 5, 6 años. Yo cuando era más pequeño me acuerdo que todos los fines de semana pues quedaba con mis amigos, ¿no? O sea, primero vamos a poner en contexto. Yo hace 5 o 6 años siempre he llevado en casa y tal una dieta bastante equilibrada, una dieta pues que me cuidaba lo que comía, o sea, tampoco sin llevarlo a un extremo, quiero decir sin exagerar, pero sí cuidando lo que metía en mi cuerpo y sin meter ni muchas golosinas ni mucha mierda. Al final sí, de vez en cuando y días esporádicos metía, pero tampoco exagerado. La cosa era cuando llegaba el fin de semana. El fin de semana yo quedaba con mis amigos tanto sábado como domingo, incluso a veces los viernes. Y yo esos 3 días sí me acuerdo que solía, pues siempre era como sí o sí tenía que comer, tenía que beber mi bebida energética y las golosinas de siempre me han encantado, y pues tenía ese hábito al final de cuando salía con mis amigos y quedaba con mis amigos tenía que tomar esas dos cosas. Y ahí me fui dando cuenta un poco el por qué la gente tiene tan malos hábitos de alimentación, ¿no? Porque al final tenemos que darnos cuenta, bebida energética, solo azúcar, y golosinas, solo azúcar. Es decir, yo ahí me pegaba un chute de azúcar increíble, muchas veces. De hecho, lo que me ocurría es que como yo no estaba acostumbrado, mi cuerpo no estaba muy acostumbrado a ello, entonces pasaba de repente de entre semana no comer casi azúcar, no comer casi mierda, a de repente el fin de semana pues meterme un paquete de golosinas pues de 150, 200 gramos, cosa que me sentía en la tripa muy mal. Y yo me acuerdo, me terminaba el paquete súper bien, la sensación que tú tienes al tomar el azúcar y es una satisfacción instantánea increíble, pero luego sí sentía como que a la hora y media un dolor de tripa horroroso, y siempre me pasaba lo mismo, no hacía nada. Al final era como que esa potencia, esas ganas y sí, esa satisfacción que me creaba el comer las golosinas, antes de comerlas podía con ese recuerdo que tenía del día anterior, del fin de semana anterior, de que me iba a crear dolor de tripa, por lo que me daba igual un poco el dolor de tripa, y yo aún ni sabiendo que seguramente me iba a crear dolor de tripa, yo me cogía mi bebida energética y mis golosinas. Entonces ahí me fui dando cuenta, y luego pues llegó un momento en el que ya corté eso, porque me di cuenta que eso me estaba llevando por un mal camino. No, pero al final, o sea, yo pienso que golosinas, tomar de vez en cuando y salirse de la dieta, y yo como siempre os digo, yo estoy a favor de eso, de llevar un equilibrio en la dieta y tampoco ser 100% estrictos con una dieta como súper equilibrada, no, pero sí cuidar lo que comemos, saber lo que metemos al cuerpo, y si de repente un día te apetece meterte un capricho, métetelo, pero que no sea todos los días, que sea un día pues de vez en cuando. Yo como siempre os digo, al final os he comentado muchas veces por Instagram, por los vídeos de YouTube, yo siempre os llevo la regla en pretemporada y cuando no estoy en temporada y justo en fase de competición, la regla del 80-20, es decir, el 80% de mis comidas son comidas saludables, por así decirlo, y el 20% son más caprichos que quiero, cosas, pues comidas igual no tan sanas, pero que quiero permitir. Y luego ya durante las competiciones 90-10, 90 comidas saludables, 10% más caprichos. Pero bueno, que nos vamos del tema y que al final ese no es el tema que quería tratar, pero para deciros que yo sí pienso que está bien el llevar un equilibrio, pero a mí lo que me ocurría ahí es que eso era todos los fines de semana, y al final te das cuenta era viernes, sábado y domingo, 3 días de 7, 3 días a la semana, que es una auténtica burrada, y yo al final ahí vas cogiéndole cierta adicción, hasta que en un momento llegué a tomar la conclusión o la decisión de, hostia, esto tiene que parar, no puedo seguir así. ¿Por qué? Porque al final siempre luego llego a casa con dolor de tripa y me encuentro mal, entonces esto no me está haciendo mal, no me está haciendo bien, perdón, y yo aún así sigo comiéndolo. Entonces es cuando me di cuenta que el azúcar creaba una adicción increíble, y que yo al final pues no estaba súper adicto al azúcar, pero sí que un poco adicto sí que estaba, y que me creaba cierta adicción ello, y que esa satisfacción inmediata que tenía yo al comer esas golosinas, al meter tanto azúcar en mi cuerpo, podía con la sensación
de después, o sea, yo ponía en una balanza la satisfacción que me da el comer todas las golosinas, de esa mierda, todo el azúcar, con el dolor de tripa de luego. Y os digo yo que este pesaba más, el de esa sensación y esa satisfacción inmediata de comer el azúcar pesaba más que la sensación de después de dolor de tripa. Y por eso os digo que ahí saqué la conclusión y tomé la decisión de parar de comer golosinas, porque me estaba creando cierta adicción, no a ningún extremo, pero sí que poco a poco estaba siendo, pues por así decirlo, creando una dependencia sobre ello. Así que bueno, una vez que os he contado esa historia de cómo al final sí creé cierta dependencia hacia el azúcar, os vengo a contar por lo que creo que mucha gente tiene malos hábitos de alimentación, ¿no? Y que muchas veces es porque les ocurre lo mismo que me ocurría a mí, que es coger cierta dependencia a ello, y una vez que tú le coges dependencia a algo, coges el hábito de comer cierta cantidad, de azúcar, pues ya te vas acostumbrando a ello, quieres más, te vas acostumbrando, quieres más, y al final es un círculo vicioso de nunca parar. Para comenzar o para daros cuenta de lo adictivo que es el azúcar, hay un estudio que pusieron a una rata, le pusieron en un lado cocaína y en otro lado el azúcar. La rata probó de antemano tanto la cocaína como el azúcar y le dieron para elegir o azúcar o cocaína. Y la rata fue a comer el azúcar, es decir, que el azúcar es hasta más adictivo que la cocaína. O sea, tenemos que darnos cuenta de esto porque es una auténtica burrada. El azúcar está muy normalizado hoy en día, pero tenemos que darnos cuenta que hay que tener mucho cuidado con ello. Y que muchas veces hoy en día también, y es lo que ocurre y por lo que mucha gente tiene malos hábitos de alimentación, es porque el azúcar hoy en día no solo está en las comidas dulces, no solo está en ese doni que te metes, en esas golosinas, en esas bebidas energéticas, sino también está en la comida más salada. Está en las carnes procesadas, está en las harinas refinadas, al final está en un montón de alimentos que si no son naturales, es decir, si han pasado por algún proceso de esto, seguramente tengan algo de azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es un muy buen conservante. El azúcar, como os he dicho, es adictivo, entonces para las empresas que venden esos productos, esos alimentos, es la hostia. Joder, es un producto que me ayuda a conservar, por lo que el alimento que vendo va a conservarse mucho mejor durante un tiempo más prolongado y además es más adictivo, es decir, mis consumidores, mis clientes van a recurrir o van a volver a comprarlo. Entonces es increíble. Y además, si a eso le sumamos que el azúcar es muy barato, joder, pues es que ya tenemos, la combinación perfecta. Y por eso es que hoy en día muchos alimentos tienen azúcar. Y hay que tener muchísimo cuidado con qué alimentos cogemos. Yo siempre hoy en día miro todos los ingredientes para ver que si no tiene azúcar, ni edulcorantes, ni nada, ninguna mierda. Porque hoy en día hay que tener muchísimo cuidado. Que de vez en cuando está bien, sí, pero lo que está ocurriendo hoy en día es que mucha gente, pensando que está comiendo una comida sana, se está metiendo una burrada de azúcar o una burrada de edulcorantes, una burrada de mierdas. Y ahí es donde empiezan los malos hábitos de alimentación, porque eso te crea cierta adicción y esa adicción poco a poco va más, te vas acostumbrando a ello, quieres más, te vas acostumbrando, quieres más, y luego salir de esa rueda, de ese ciclo, es difícil porque os ocurre, o le ocurre a la gente lo que me ocurría a mí, ¿no? Ese momento de tomar la decisión de a ver si voy a comer las golosinas o no, pesaba más la balanza de, esta satisfacción que me va a crear el azúcar o me va a crear esta golosina, que el dolor de tripa o la mala sensación de luego. Entonces poco a poco va pesando más eso, va pesando más y te vas cogiendo o le vas cogiendo cierta dependencia. Por eso es muy importante tener esto en mente y simplemente ser consciente. O sea, tampoco quiero decir ahora que tienes que llevar una dieta súper estricta, súper no sé qué, pero sí el que estés, que tengas este conocimiento para que tú sepas, vayas a un supermercado o una tienda, mires los ingredientes que tiene y hostia, a ver, ¿qué me estoy metiendo de verdad? Porque muchas veces es lo que ocurre, ¿no? En el jamón york es lo que ocurre, igual un 80% es jamón y todo lo demás son edulcorantes, azúcares, conservantes. O sea, tenemos que darnos cuenta de eso. O sea, porque tú en el momento que coges de un súper jamón york y solo el 80% es de verdad jamón, joder, pues tenemos un problema. Que hay 20% ahí que te están metiendo de mierdas. Y tú pensando que estás metiendo un alimento sano, pues no es tan sano como tú crees. Por eso os digo que hay que dar vueltas y de verdad
hay que mirar bien los ingredientes para saber simplemente lo que nos estamos metiendo y saber a ver si estamos llevando una dieta de verdad saludable o no. Porque en el momento que tú empieces a caer y cada vez comer más mierda, se te va a hacer cada vez más difícil volver a una dieta saludable. Porque una dieta saludable no te crea tanta satisfacción instantánea, como os digo, en el momento que la comes, ¿no? Tú al comer una lechuga, una verdura, una fruta, igual la satisfacción es bastante menor a comer una tableta de chocolate, a comer un donut, a comer una golosina. Pero a largo plazo es muchísimo mejor y tú, cuando sabes que una fruta, una verdura te va a dar o te va a crear muchísimos más beneficios que una mierda de esas, una mierda o comida basura, pues al final vas a vas a saberlo y a la hora de tomar la decisión ya lo podrás tomar por otra perspectiva, cosa que yo creo que ayuda muchísimo. Así que nada, simplemente os quería hablar de esto en el vídeo porque veo que hoy en día pues es una locura cuántos alimentos tiene azúcar, por eso tenemos que ser conscientes de verdad de hostia, qué estoy comiendo, para así poder de verdad planificar una buena dieta y saber si estamos comiendo de verdad bien o no. Espero que os haya gustado este vídeo y nada chavales, arre zapatilla, vamos a darle.